Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, les aseguro, va a generar un poquito de debate y probablemente también bastante interés. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está candente en las redes sociales y que, honestamente, me parece crucial para entender el mundo de la actuación, especialmente en Turquía, la supuesta explosión de Demet Özdemir contra algunos actores. Sí, exacto. La mismísima Demet Özdemir, la estrella que nos conquistó con Erkenci Kuş, Doğu Kaderindir, Adnfara y muchas otras producciones turcas que tanto amamos. Y antes de que empecemos a analizar el tema en profundidad, quiero recordarles, como siempre, la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad como este. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, denle un buen like si les gusta lo que ven. El apoyo de ustedes es lo que nos impulsa a seguir. Pero volviendo al tema que nos convoca. ¿Por qué digo supuesta explosión? Porque, como todos sabemos, el mundo del espectáculo es un universo donde la información fluye a menudo con un velo de misterio y rumorología. Es crucial, como buenos investigadores y aficionados al chisme, tomar las cosas con pinzas y analizar cuidadosamente cada detalle antes de sacar conclusiones definitivas. Pero la cuestión es que en las últimas semanas han circulado rumores muy fuertes, basados en declaraciones, comportamientos y sobre todo, en las especulaciones de foros online y cuentas de chismes de farándula, que apuntan a una posible frustración de Demet con ciertos colegas de profesión. Y claro, eso nos lleva a una serie de preguntas fundamentales. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quiénes son los actores en cuestión? ¿Qué es lo que exactamente la tiene harta? ¿Qué pruebas, si es que existen, respaldan estas afirmaciones? ¿Hay algo de verdad en todo este revuelo mediático? En este vídeo nos vamos a adentrar en este intrincado laberinto de rumores, a analizar las pruebas, a evaluar las posibles razones detrás de esta supuesta explosión, y sobre todo, a entender un poco mejor cómo funciona el mundo de la actuación, especialmente en Turquía, donde la industria es sumamente competitiva y en ocasiones, parece ser un auténtico campo de batalla. *** El origen de los rumores, un mar de especulaciones ***. La chispa que encendió la mecha de los rumores sobre la supuesta explosión de Demet Özdemir se originó, como suele suceder, en el vasto y turbulento océano de las redes sociales. Foros online dedicados a las series turcas, cuentas de chismes de farándula en Instagram y Twitter, y canales de YouTube como el mío, fueron el caldo de cultivo perfecto para la propagación de la información. La información, como era de esperar, es un tanto difusa, fragmentada y, en ocasiones, difícil de verificar al 100%. Se basa en fuentes anónimas, en interpretaciones de declaraciones públicas, en análisis de lenguaje corporal y, por supuesto, en las especulaciones que nacen de la ferviente imaginación de los fans. Sin embargo, a pesar de esta nebulosa fuente de información, la esencia del asunto parece clara. Se habla de una Demet frustrada, molesta y podríamos decir, harta de ciertos comportamientos dentro del mundo de la actuación. La imagen de una Demet profesional y dedicada, que siempre ha mantenido una imagen impecable, se contrapone a la idea de una Demet al límite, cansada de lidiar con actitudes poco profesionales. *** Los comportamientos que supuestamente han colmado el vaso ***. ¿Y qué comportamientos son esos que supuestamente han colmado el vaso de la paciencia de Demet? Según los rumores, la actriz estaría cansada de la actitud de algunos actores que supuestamente serían mimados, divos y que, en definitiva, no tendrían la mejor ética profesional. Los rumores mencionan una serie de actitudes que, de ser ciertas, serían inaceptables en cualquier entorno laboral, pero que parecen ser más comunes de lo que uno podría desear en la competitiva industria del entretenimiento. Retrasos en los rodajes Este es uno de los problemas más recurrentes y denunciados en la industria. Los retrasos en los rodajes pueden ser causados por múltiples factores, pero cuando se deben a la falta de puntualidad de los actores, la situación se vuelve insostenible. Los retrasos afectan a todo el equipo, aumentan los costos de producción y, en última instancia, perjudican la calidad del producto final. Exigencias desmedidas El mundo de la actuación, especialmente en Turquía, es un mundo de glamour y de atención mediática. Esto, en ocasiones, puede llevar a algunos actores a desarrollar exigencias desmedidas, tanto en términos de necesidades personales como en términos de control sobre el trabajo creativo.
Asterisco 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 falta de respeto hacia el equipo asterisco asterisco el éxito de una producción audiovisual depende del trabajo en equipo. Desde el director hasta el último asistente, todos los miembros del equipo son fundamentales para el resultado final. La falta de respeto hacia el equipo, ya sea en forma de insultos, menosprecios o malos tratos, es un síntoma de inmadurez y de falta de profesionalismo. Asterisco 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 actitud poco colaborativa asterisco asterisco la colaboración es esencial en la industria del entretenimiento. Los actores deben estar dispuestos a trabajar en equipo, a escuchar las sugerencias de los demás, a adaptarse a los cambios y a contribuir al éxito del proyecto en su conjunto. La falta de colaboración, la tendencia a aislarse o a negarse a participar en actividades de equipo, es un signo de egoísmo y de falta de compromiso. Asterisco 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 actitud prepotente asterisco asterisco la prepotencia, la arrogancia y la sensación de superioridad son actitudes que no tienen cabida en ningún entorno laboral. En el mundo de la actuación, la prepotencia puede manifestarse en forma de desplantes, de menosprecio hacia los demás y de una actitud general de superioridad. Asterisco asterisco ¿quiénes son los actores en la mira? Un juego de nombres y especulaciones asterisco asterisco. Ahora bien, ¿quiénes serían los actores en la mira de Demet? Aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada. Los rumores mencionan a varios nombres, pero como siempre, debemos ser cautelosos y recordar que son solo eso, rumores. Es fundamental evitar la propagación de información sin confirmar y, sobre todo, evitar difamar o acusar a personas sin pruebas. Entre los nombres que más se mencionan y que han generado más debate en redes sociales, se encuentran algunos actores masculinos de renombre en Turquía, con los que Demet ha trabajado en el pasado. Evidentemente no voy a revelar nombres específicos, ya que no tengo pruebas concretas y no quiero ser responsable de la difusión de rumores infundados. Sin embargo, sí puedo decir que los nombres que circulan con más frecuencia corresponden a actores que han compartido proyectos con Demet en el pasado. Esto tiene sentido, ya que la supuesta frustración de Demet estaría relacionada con comportamientos que ha presenciado directamente en el set de rodaje. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la imagen de una actriz profesional asterisco asterisco. Es importante recordar que Demet Özdemir es una actriz muy respetada y querida en Turquía. Tiene una base de fans enorme que la admira por su talento, su belleza y sobre todo por su profesionalismo. Demet siempre ha mantenido una imagen de actriz trabajadora, dedicada y comprometida con su trabajo. Su trayectoria profesional es impecable. Desde sus inicios como bailarina, Demet ha demostrado una gran capacidad de adaptación y una gran dedicación al trabajo. Ha participado en numerosas producciones, ha trabajado con algunos de los directores y actores más importantes de Turquía y ha cosechado numerosos éxitos. Su éxito, sin embargo, no la ha hecho perder la humildad. Demet siempre ha mostrado respeto por sus compañeros de trabajo, por el equipo técnico y por el público que la sigue. Su actitud profesional es un ejemplo para muchos jóvenes actores que aspiran a triunfar en la industria. Asterisco asterisco porque estos rumores ahora. Las posibles causas de la supuesta frustración asterisco asterisco. Entonces, si Demet es una actriz tan profesional y querida, ¿por qué estos rumores ahora? ¿Qué podría haber desencadenado esta supuesta frustración? Hay varias posibles razones que podrían explicar este supuesto cambio de actitud. Asterisco 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 el estrés y la presión de la industria asterisco asterisco la industria del entretenimiento es un mundo exigente, competitivo y a veces despiadado. Las jornadas de rodaje son largas, a menudo agotadoras y la presión por mantener una buena imagen, por cumplir con las expectativas del público y de los productores, puede ser abrumadora. La competencia es feroz y la posibilidad de fracasar siempre está presente. En este contexto es comprensible que en ocasiones, la paciencia se agote y que surjan conflictos. Asterisco 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 la diferencia de experiencia y trayectoria asterisco asterisco Demet, a pesar de su juventud, tiene una gran cantidad de trabajos y por tanto, una gran experiencia. Ha trabajado con diferentes directores, ha participado en producciones de diferentes géneros y ha lidiado con diferentes personalidades. Esta experiencia, sumada a su actitud profesional, puede chocar con la inmadurez o las actitudes poco profesionales de otros actores, especialmente de aquellos que son más jóvenes o que tienen menos experiencia. Asterisco 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 problemas de comunicación y de entendimiento asterisco asterisco en cualquier entorno laboral, los problemas de comunicación y de entendimiento pueden generar conflictos.
En el mundo de la actuación, donde las emociones están a flor de piel y los egos a menudo se inflan, estos problemas pueden ser aún más frecuentes. Las diferentes personalidades chocan, las interpretaciones de los guiones varían y surgen conflictos que al final terminan afectando el ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo tenso y hostil puede ser muy perjudicial para la creatividad y la calidad del producto final. El impacto de las redes sociales en la era de las redes sociales, la vida personal y profesional de los actores se mezcla de manera constante. Los fans y los medios de comunicación analizan cada publicación, cada comentario y cada gesto. Esto puede generar una presión adicional sobre los actores, que deben ser cuidadosos con lo que dicen y hacen. Cualquier error, cualquier desliz, puede ser interpretado de manera negativa y generar controversia. ¿Evidencias concretas? Un análisis de las pistas ¿Pero realmente Demet ha explotado? ¿Hay alguna evidencia concreta que respalde estos rumores? Pues la verdad es que no hay pruebas definitivas. No hay comunicados oficiales ni entrevistas donde Demet haya nombrado directamente a nadie. No hay declaraciones que confirmen la supuesta frustración. Sin embargo, hay algunas pistas que podrían sugerir que algo está pasando. Estas pistas, por supuesto, deben ser tomadas con cautela y analizadas con objetividad. Declaraciones en entrevistas En algunas entrevistas recientes, Demet ha hablado de la importancia del trabajo en equipo, de la necesidad de ser respetuoso con los demás y de la importancia de la profesionalidad. Si bien estas declaraciones no son directas, podrían interpretarse como una indirecta hacia ciertos colegas. La insistencia en estos temas podría indicar una preocupación por la calidad del ambiente laboral y por el comportamiento de algunos actores. Mensajes en redes sociales En algunas ocasiones, Demet ha compartido mensajes en sus redes sociales que, aunque en principio pueden parecer inocentes, han sido interpretados por algunos fans como una especie de indirecta hacia otros actores. Mensajes sobre la importancia de la humildad, la gratitud, el trabajo duro y la honestidad podrían ser interpretados como una crítica a ciertos comportamientos que supuestamente Demet estaría presenciando. Lenguaje corporal El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre las emociones y los sentimientos de una persona. Algunos fans y expertos en lenguaje corporal han analizado fotos y vídeos de Demet en el set de rodaje y han detectado signos de incomodidad, de frustración o de enfado. Sin embargo, el análisis del lenguaje corporal es subjetivo y puede ser susceptible a interpretaciones erróneas. La industria del entretenimiento turca, un campo de batalla Lo que sí es cierto, independientemente de la supuesta explosión de Demet, es que la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, es un mundo muy complejo. Hay mucho en juego: fama, dinero, contratos millonarios, la posibilidad de ascender en la escala social. La competencia es feroz y la presión por triunfar es constante. En este contexto, es normal que surjan conflictos, rivalidades y tensiones. Los egos se inflan, las personalidades chocan y las ambiciones personales pueden superar los valores profesionales. La falta de transparencia, la manipulación y las intrigas son, lamentablemente, parte del juego. La industria turca además se caracteriza por su fuerte tradición familiar y por la influencia de ciertos clanes y grupos de poder. Esto puede generar situaciones de nepotismo, de favoritismo y de desigualdad. Los actores que no pertenecen a estos grupos pueden enfrentarse a mayores dificultades para triunfar y para mantener su posición. En mi opinión, un equilibrio entre profesionalismo y humanidad En mi opinión, es muy probable que Demet, como cualquier persona, tenga sus momentos de frustración y que en ocasiones se sienta molesta por ciertos comportamientos. Es humano sentirse cansado, frustrado o decepcionado ante la falta de profesionalismo o ante las actitudes negativas de otros. Sin embargo, como profesional, estoy convencido de que Demet sabrá cómo manejar estas situaciones y cómo mantener su imagen impecable. Demet es una actriz inteligente, talentosa y con una gran experiencia. Sabe cómo navegar por las turbulentas aguas de la industria del entretenimiento y cómo proteger su bienestar emocional y profesional. La importancia de la profesionalidad y el trabajo en equipo Lo que sí es importante es que la industria del entretenimiento tome conciencia de la importancia de la profesionalidad, del respeto mutuo y del trabajo en equipo.
El éxito de una producción audiovisual depende de la colaboración de todos los miembros del equipo. Es fundamental crear un ambiente de trabajo saludable y productivo, donde se fomente la creatividad, la innovación y el respeto por los demás. Los actores, los directores, los productores y todos los profesionales que participan en una producción deben ser conscientes de su responsabilidad. Deben ser profesionales, respetuosos y comprometidos con su trabajo. Deben estar dispuestos a colaborar, a escuchar y a aprender de los demás. *** Conclusión. Un tema que sigue abierto ***. En resumen, la supuesta explosión de Demet Özdemir es un tema que ha generado mucho interés y debate en las redes sociales. Los rumores sobre su frustración con algunos actores, que serían mimados y poco profesionales, han circulado con fuerza. Aunque no hay pruebas definitivas, hay algunas pistas que sugieren que algo está pasando. La industria del entretenimiento turca es un mundo competitivo y a veces hostil, donde los conflictos y las tensiones son comunes. Es fundamental, como siempre, tomar las cosas con pinzas, analizar la información con criterio y evitar la propagación de rumores infundados. La verdad, en muchos casos, es más compleja y matizada de lo que parece. *** Invitación a la reflexión y al debate ***. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya dado un poco más de información sobre este tema tan comentado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet realmente está frustrada con algunos actores? ¿Creen que la industria del entretenimiento turca es tan tóxica como se dice? ¿Han notado alguna señal que sugiera esta supuesta explosión? ¿Qué tipo de cambios creen que se podrían implementar para mejorar el ambiente laboral en la industria? Me encantaría leer sus comentarios, así que déjenlos abajo. No duden en compartir sus opiniones. Recuerden mantener el respeto y la objetividad en sus comentarios. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido como este. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre con precaución y analizando la información. Hasta la próxima.